Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora del Santo Sábado iniciando aquí en Colombia, Señor, te damos las gracias porque permites toda esta tecnología para que podamos estar juntos, reunidos, estudiando tu palabra. Te suplicamos e invitamos a tu Santo Espíritu para que guíe, Señor, este pequeño estudio sobre las tipologías de las parábolas. Ayúdanos, por favor, a entender y a clarificar, Padre Santo, para así también aplicarlo a nuestros estudios individuales. Te suplicamos, Señor, tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces en la presentación de hoy se va a tratar sobre las tipologías de las parábolas. La vamos a ver como un enfoque de la metodología. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar las definiciones y vamos a explicar las palabras, las estructuras y las herramientas que se usan para estudiar la Biblia. Nosotros en el movimiento sabemos que es una parábola, ¿verdad? Y también hemos aprendido a entender qué es el cristianismo y todo lo que incluye el estudio acerca del Antiguo y Nuevo Testamento, incluso también el estudio del Espíritu de Profecía. Bueno, eso lo vemos nosotros enmarcado también como el modelo a seguir de la enseñanza por parábolas. Así que quisiera que uno de ustedes, antes de dar el concepto, la definición, me dijeran qué es una parábola para nosotros. Hola. Tienes que escoger un participante, Jessica, para que te responda la pregunta. Son Pero, muy tímidos. así. Entonces le voy a pedir el favor a Valeria que escoja un participante porque yo pues no puedo aquí. Bueno, entonces, ¿qué tal el hermano Jorge Apolo? Ay, ahora no puedo. Hola, ¿me escuchas? Hola. Hola, hermano. Hola. El hermano César está pidiendo la manito. ¿Me escuchan? Ya, sí. Sí, sí, señor. No. Tengo problema con el auricular. Entonces démosle la palabra al hermano César. Otra vez igual que ayer. Mientras el hermano soluciona su problema de audio. Ok. Bueno, si nosotros nos vamos al primer parágrafo de palabras de Gran Maestro, allí se nos va a decir que las parábolas eran el medio por el cual se ilustraban las cosas espirituales. O sea, tú ves hacia las cosas naturales y enseguida eso te tiene que dar una ilustración sobre cómo son las cosas espirituales. Y en el mismo parágrafo creo que ella dice que es el eslabón de la cadena de verdades que une el cielo con la tierra. Entonces yo diría eso, que Ahora sí. una parábola es un medio que te permite visualizar cosas espirituales a través de las cosas naturales. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Así es. Entonces ahí podemos sacar algunas palabras importantes para poderlo entender un poco más. Y nos da ilustraciones espirituales para poder entender que las naturales. Y de donde el hermano sacó la información de palabras de vida del gran maestro,
vamos a ver ese, ese texto lo vamos a ver más adelante. También la parábola nos enmarca la comparación de una cosa con otra, ¿cierto? También está de acuerdo con las reglas y las regulaciones de la sociedad y nos muestra la historia terrenal con un significado celestial. Bueno, entonces, a partir de el significado del concepto de parábolas, es importante que nosotros también tengamos unas herramientas para poder explicar la palabra de Dios. En el momento que nosotros nos vayamos a sentar a estudiar, porque pues ese es el propósito principal de este estudio, de que todos nosotros podamos también, con la ayuda de Dios, interpretar la Biblia, pero con la metodología correcta. Y para poder aplicar la metodología correcta tenemos que entenderla. Así que es importante que tengamos las herramientas para explicar la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas herramientas? Tenemos las primeras, que son los elementos y categorías gramaticales. Y tenemos las estructuras o patrones. Cuando nosotros hablamos de los elementos y categorías gramaticales, ellas componen el 90% de este conjunto de herramientas. ¿Cuáles son? Esos elementos y categorías gramaticales que nosotros debemos aprender, digamos, su concepto y a manejarlas también. Bueno, esto es entender lo que es un punto, lo que es una coma, entender lo que es un sustantivo, un adjetivo, qué es una conjunción, qué es la palabra escrita, la semántica, la gramática, la puntuación, el contexto, ¿cierto? El tema y asimismo para sacar el asunto. Cuando nosotros hablamos de estructuras o patrones, que es el 10% de estas herramientas para explicar la palabra de Dios, estamos hablando ya como tal de las tipologías de las parábolas, ¿cierto? De las estructuras que nosotros manejamos para poder explicar. Precisamente que vienen dentro de un texto después de que hacemos el análisis gramatical. Vamos a hacer un recorrido rápido por ellas, pero es importante tener en cuenta que ambas, tanto los elementos y categorías gramaticales y las estructuras o patrones, vienen unidas a las reglas de interpretación de Miller. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? El hermano César está pidiendo la manito, entonces, hermano César, Bueno. puede. Sí, bueno, yo también tenía entendido que según la concordancia Strong, esa es la palabra H3850 y allí se define como, o sea, la primera definición es yuxtaposición y lo coloca en un ejemplo como que dos barcos de guerra entrando en batalla o acercándose, juntándose. ¿Cómo nosotros podemos entender ese concepto más fácilmente? Jess, el hermano Jorge Apolo también está pidiendo manito para poder hablar. Sí. Espero que me escuchen bien ahora. Hola. Sí. ¿Me escuchan bien? Hola, sí la escuchamos. Sí, señor. Bien, sí, con referencia a las preguntas de las parábolas, justamente digo, fue lo que Cristo nos enseñó a todos y nos dejó como ejemplo para que pudiéramos prestar más atención y estudiar mejor sus mensajes, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno,
Yo quiero enfatizar en que estamos haciendo, digamos, un recorrido a nivel general, ¿verdad? Porque yo he tomado, digamos, como la generalidad de que nosotros ya hemos visto los videos de el hermano Parminder, en donde explica con las imágenes, con la montaña, con la oveja, donde empieza a comparar algunas ilustraciones, donde nos muestra y nos define, como dijo el hermano César, a partir de la concordancia y el significado de lo que es la palabra parábola. Sin embargo, si alguno de ustedes quiere también ampliar, pues lo podría hacer. Hola. Sí, te escuchamos. Continúa, por favor. Sí, Gracias. bueno, perfecto. Bueno, tenemos los tipos de parábolas. Tenemos yuxtaposición, comparar y contrastar, natural y espiritual, alfa y omega, Jesús y otros profetas como parábolas vivas, repetición y ampliación, el quiasma y la profecía de regla de la primera mención. Bueno, aquí en la yuxtaposición, que era de la que nos compartía el hermano César, es una técnica literaria en donde nosotros realizamos una comparación y un contraste. Ya más adelante vamos a ver el ejemplo de los dos barcos, en donde representa la información con gran detalle y vamos a encontrar diferencias y similitudes. Bueno, uno de los ejemplos que nosotros podemos usar para poder usar esta justaposición es el rey del norte y el rey del sur. Nosotros cuando hemos organizado la información, vemos que el rey del norte es la unión de la iglesia con el Estado en justa posición con el rey del sur, que es el Estado sobre la mujer. O sea, podemos ver, digamos, dos pilares o dos personajes o dos objetos y encontrar en ellos similitudes e diferencias, ¿ya? Así que en el caso aquí del rey del norte y del rey del sur, es donde podemos ver específicamente que ambos son reyes, pero aunque tienen diferente, digamos, sitio, territorio, ubicación geográfica, aunque ambos son reyes, digamos que el papel de cada uno en este caso es diferente, ¿sí? Bueno, entonces también hablamos que cuando también hablamos, señor, Se están colando muchos sonidos. Fíjense, por favor, que tengan apagados los micrófonos. Sí, hay alguien que quiere participar. Perdón, fui yo que estoy escuchando por otra televisión y estoy con otra computadora y esas cosas. Disculpen, quería, no sé si opción de F al grupo, al estudio profético o sí, nomás del celular mismo estudio profético y alguno que tenga la computadora que ponga la diapositiva y así tú le vas diciendo de seguir, siguiente diapositiva y siguiente, porque así ayuda a la visual. Estamos perdiendo un poco, me parece eso, y creo que pudiendo verlo tú te guiarías mucho mejor. Sí, sería muy espectacular. Lo que sucede es que tengo problemas con el internet aquí.
ya compruebo. Estoy tratando de pasar mis diapositivas al teléfono, pero no he podido por el problema del internet. Aló, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Ah, ok. Aló. Bueno, también cuando nosotros vemos la concordancia de Thayer, vemos un ejemplo de justaposición, como dos barcos en una batalla. Ellos los ponemos uno frente al otro, ¿sí? Son opuestos, son fuerzas contradictorias. Nosotros aquí podemos notar diferencias, ¿verdad? Y no semejanzas. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario en cuanto a justaposición o tiene alguna pregunta? ¿Podría dar un ejemplo? Sí, nosotros habíamos hablado del ejemplo del rey del norte y del rey del sur. Tenemos que el rey del norte tiene la unión de la iglesia con el Estado. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros los justaponemos, ¿sí? Los ponemos, los comparamos y vamos a hacer un contraste. Ya ambos son sujetos, ambos son reyes, pero cada uno tiene un papel que está desempeñando en la historia de este mundo que no es igual, ¿sí? Acá tenemos, digamos, como podríamos decirlo como el papel de mirar en qué momento quienes hacen un papel de villano y superhéroe. Cuando nosotros tomamos el ejemplo de los dos barcos, estos barcos se contradicen, son opuestos, son fuerzas contradictorias. Ellos están dispuestos, están dispuestos como dos naves de guerra que se acercan entre sí. Aquí lo que hacemos es forzar a los dos barcos a que estén juntos. Hola. Podemos poner otro ejemplo también que tiene que ver con los imanes, ¿sí? En donde vamos a forzar a que estén juntos, pero ellos se repelen. Va a haber una tensión. Entonces, cuando el extremo del norte del imán se enfrenta al extremo del norte del otro imán, ellos se van a repeler, ¿sí? Nosotros vamos o de pronto intentamos a forzarlos a estar juntos, pero ellos se van a repeler el uno al otro. También vemos lo que hacemos acá más que todo es tratar de encontrar cuáles son las diferencias poniendo esas, digamos, esos dos objetos
entre sí. Porque cuando nosotros cogemos el ejemplo del imán, aunque si los ponemos al derecho, ellos se van a repeler, al voltearlos, vamos a ver que ellos se van a atraer. Entonces, podríamos tomarlo como en el caso del rey del norte y del rey del sur, ¿sí? Aunque ellos podríamos decir que son similares porque ambos son reyes, pero el papel que cada uno de ellos desempeña es diferente en la historia de este mundo, aunque ambos están dentro de la historia. Bueno, si no hay más participación, ¿alguien quiere participar para continuar con la siguiente tipología? Jess, qué pena. ¿Será que podrías enviarme las diapositivas a mí y yo voy a tratar de conectarlas por mi teléfono? Sí. Vale. Sí, pero me da pena con ustedes, la verdad. Tengo problemas con mi internet. Ahí ya están cargando desde hace rato y no las puedo enviar. No se preocupe, hermana Jessica. Si usted puede presentar el tema sin las notas, está bien, nosotros podemos acceder. Mientras usted presenta, puede dejarlas cargando para que Valeria pueda hacer eso. O los otros, ¿alguien tiene un concepto, alguna idea más que podamos compartir sobre lo que son parábolas? O en este caso la yuxtaposición, que es la tipología que estamos viendo en este momento. O justaposición. Uh-huh. Ok, a ver, vamos a ver, hermano Eduardo, ¿qué usted entiende por eso? Me confunde un poco el término justaposición, pero es básicamente comparación y contraste, ¿no? Eso. Lo que nosotros entendemos por justaposición es comparar y contrastar, pero dos objetos completamente diferentes. Es como que tú compares un lápiz con una manzana. Entonces, tú fuerzas esos dos objetos para encontrar, o sea, para traerlos juntos y empezar a contrastar y separar. Comparar, perdón. Comparar y contrastar. Entonces, tú empiezas a buscar similitudes. Eso es la justaposición. ¿Estamos bien, hermana Jessica? Hola, que si podemos seguir, ¿te entendí? Que Sí, si estamos bien con los conceptos. Hermano César. Hermana Sí, Giselle. sí, señora. Sí. Hermano Marcos, ¿quiere ayudarnos un poco? Sí, cómo no. La pregunta ahora era yuxtaposición. Sí, una definición, un concepto. Estoy de acuerdo con lo que han dicho. Tal vez recuerdan que Parmenda tenía esa imagen de una pelota que cae cerca de vos, ¿no? O de un barco que se pone en la guerra de al lado de otro barco. Eso es, se ponen lado a lado dos cosas. Eso es yuxtaposición. Pero también hay ese concepto en eso de que hay una tensión o hay una fuerza o una oposición a esos dos elementos. Eso es parte del concepto de la palabra.
cosas como tú ahorita has dicho, cosas que normalmente no están lado a lado. Pero el que encuentra la historia, el que encuentra la parábola, lo coloca lado a lado. Entonces, por un lado, ellos son diferentes y ahí es como que, por ejemplo, como que el alimento que tiras al caballo, ¿ya? El heno, lo que le echas, ese no tiene nada que ver con el caballo, pero está en relación al caballo porque es el alimento del caballo. Eso es una juxtaposición, lo pones al lado de él. ¿Hace sentido? ¿Qué dicen los demás? Ana Yesenia. Sí, sí, ya entiendo el concepto. Para mí ya es claro. Hermana Cindy. Hola, feliz sábado. Sí, lo que pasa es que son como difíciles los conceptos, pero el concepto de justaponer es como poner dos objetos, o bueno, dos cosas que no tienen ningún nexo, no tienen, o sea, no tienen relación. Como más o menos lo que decía el hermano Marcos. O sea, como colocar dos, o lo que tú estabas explicando ahorita, colocar dos cosas totalmente diferentes, sin ninguna relación, sin ningún nexo, y ahí es cuando hacemos como la comparación y el contraste. ¿Ya? Eso es lo que yo entiendo. Bien. El hermano César está pidiendo a manito para hablar. Adelante. Sí, bueno, yo concuerdo con el anciano Marco cuando él plantea por lo menos que es colocar una cosa al lado de otra. De hecho, la definición de juxtaposición, si tú te vas al diccionario, dice que es la acción de juxtaponer. Y juxtaponer significa eso, colocar una cosa al lado de la otra. No necesariamente tiene que tener una relación, obvio, y en la concordancia Strong lo define como dos barcos de guerra uno al lado de otro, y sabemos que esos barcos de guerra están colocados uno al lado de otro en el contexto que fue escrito, es para destruirse. Ningún barco de guerra va a ir al lado del otro, así que tú tienes que forzar que ellos se acerquen para tú poder entonces comparar y contrastar, ¿sí? O la imagen que Jessica también estaba diciendo sobre el imán. Tú colocas un imán positivo, positivo, se repelen. Colocas negativo, negativo y se repelen. Pero si tú lo fuerzas, ya pueden estar uno al lado del otro. No haces nada si están lejos, así que tienes que forzarlo a que estén juntos para ver las diferencias que hay entre uno y el otro. Sí, en ese sentido yo concuerdo que juxtaposición es, digamos, una acción que te permite al mismo tiempo poder comparar y contrastar, que es otra metodología de parábola. Aquí he puesto un dibujo que hicimos donde están esos dos conceptos de yuxtaposición, de tirar algo cerca de vos y está en posición, la pelota está cerca de vos, ahora frente a vos, aunque no tiene nada que ver con vos. Y la otra componente es esos dos barcos de guerra que se ponen lado a lado, digamos. Cosas similares y que están en una situación de tensión, de relación. ¿No? Eso nada más. ¿Pregunta eso? Creo que está claro, ¿no? Sí. Bueno. Muy bien. Ahora pasamos con la siguiente tipología, entendiendo pues de que ya todos comprendimos el concepto de justaposición.
Sin embargo, es importante que entre nosotros podamos a nivel individual enriquecer más, porque podemos encontrar muchos ejemplos de justaposición también a nivel gramatical. Por eso es importante que nosotros podamos manejar lo que hablábamos al principio. Nosotros hablábamos sobre los elementos y categorías gramaticales. Resulta que el concepto de justaponer, aunque pues entendemos que a veces es como un poco difícil la comprensión, es precisamente porque debemos fortalecernos más en cuanto a los elementos y las categorías gramaticales. Bueno, entonces tenemos ahora comparar y contrastar. Esa tipología nos enseña o nos ayuda a reunir y examinar la relación que dos objetos o dos sujetos guardan entre sí, ya cuando nosotros comparamos. Y cuando nosotros contrastamos, ponemos en oposición cosas diferentes, ¿ya? O cualidades. Vamos a poner unos ejemplos en donde también aplicamos hacemos una triple aplicación. Es importante también recalcar que cuando nosotros estamos usando las tipologías, estas diversas tipologías de parábolas, muchas veces no solamente utilizamos una sola, sino que para interpretar un texto podemos llegar a utilizar varias tipologías al tiempo, ¿sí? Aquí tenemos Mateo 13, 31 al 35. Por favor, lo buscamos. Y el que tenga lo puede compartir, lo puede leer. Este nos va a ayudar, este es un ejemplo para entender más la comparación y el contraste. 31 al 25, dijiste. Mateo 13, 31 al 35. Okay. Dice lo siguiente. Otra palabra les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Y todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, en parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé las cosas entendidas desde la fundación del mundo. Okay. Muchas gracias. Bueno, entonces cuéntenme, yo quisiera que pues lo hiciéramos entre todos, ¿sí? En algún momento escuché un anterior tema en donde la expositora decía que pues todos somos estudiantes, ¿sí? Entonces me gustaría que entre todos pudiéramos enriquecer esto un poquito para poder aplicar la comparación y el contraste. Aquí en Mateo 13, 31 al 35 encontramos que se comparan dos cosas. ¿Qué se comparan? Si quieres, Valeria, ¿me puedes ayudar para elegir a los hermanos? El reino de los cielos Gracias. con un grano de mostaza, por ejemplo. Así es. Muy bien. El hermano ¿Y qué otra César. comparación? Ay, perdón, Jessica, continúa. No, tranquila. Escuchemos al hermano César. Sí, es que está pidiendo la manito, perdón. No, perdón, es que era básicamente lo que dijo el hermano anteriormente, está comparando el reino de los cielos con un grano de mostaza, pero hace énfasis en lo siguiente, el crecimiento.
Así es. Gracias, hermano César. También vemos que en esta parábola encontramos otra comparación. ¿Cuál es la otra comparación que encontramos en La estos levadura. versículos? La levadura también con el reino de los cielos. Así es, sí, señora. Y ambas tienen las mismas características. ¿Cuál? La que decía el hermano César. ¿Sí? Ellas se enfocan en el crecimiento. La levadura hace crecer la masa, ¿verdad? Y el árbol también crece. ¿Sí? Eso es como, digamos, el punto aquí donde estamos comparando. Bueno, cuando nosotros hablamos de contraste, es hallar las diferencias que pueden haber dentro de un texto o un versículo bíblico. También cuando estamos hablando de contraste es poner en oposición diferentes cosas o cualidades. ¿Ya? Un ejemplo de contraste, podemos nosotros contrastar la bondad de Dios con nuestra rebelión. ¿Sí? También podemos hacer un contraste podemos hacer el contraste con el siguiente versículo. Vamos a Isaías 46. Isaías 46, desde el versículo 1. En adelante. Jamie, ¿quieres leer? Giovanna, ¿sabes? O Jamie, dale. Leo. Vale. Sí. Bueno. Dice, se postró Bel, se abatió Nebo, sus ídolos puestos sobre bestias. Esas imágenes que vosotros veneráis son una carga penosa para el cansado. ¿Sigo? Sí, señora, sigue. Sigue. Vamos a hacerlo hasta el 5. Bien. Fueron humillados, fueron abatidos, juntos. No pudieron escapar de la carga, sino que ellos mismos tuvieron que ir en cautiverio. Oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde que nacisteis, los que sois llevados desde que saliste de las entrañas. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, hasta las canas os sostendré. Yo os hice, yo os llevaré, yo os sostendré y os cuidaré. ¿A quién me asemejaréis y me igualaréis? ¿A quién me compararéis para que sea semejante? Ok. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas para poder hacer el contraste. Aquí en estos versículos está hablando está contrastando, digámoslo así, dos tipos de personajes. ¿Cuáles son? Dios y los ídolos. Así es, muy bien. Sí. Ahora, en el versículo 5, claramente dice, ¿a quién me asemejaréis y me igualaréis? ¿A quién me compararéis para que sea semejante? Vamos a
Vamos al versículo 10. Perdón, al versículo 9. ¿Quién lo quiere leer? Y el versículo 10. Hermano Loki, ¿podría leerlo, por favor? No tengo el número del capítulo. Por favor, me lo repiten. 46, versículo 9 y 10. Ahí voy a leerlo aquí. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así es, muchas gracias. Bueno, entonces aquí hay una característica del verdadero Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es esa característica? No hay nada semejante a él, dice, el de que anunció desde el fin, el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Así es. Entonces O sea, nosotros vemos... Siga, hermano, tranquilo. Siga. y que los planes de Dios serán cumplidos. Así es. Entonces aquí podemos ver el contraste que hay entre los ídolos y el verdadero Dios. ¿Sí? El contraste es que el Señor como tal habla de que Él puede ver el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? Y que los planes de Él se cumplirán. En el versículo 9 nosotros vemos que hace un contraste y Él dice, yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. O sea, eso nos podríamos nosotros, haciendo una lectura inferencial, podríamos deducir que como desde el primer versículo del capítulo 46, cuando nos habla de Bel y Nebo, que son dioses babilónicos, podemos deducir de que los dioses paganos no pueden hacer, digamos, esta predicción que hace Dios. No pueden ver el pasado, ¿cierto? Y asimismo tampoco pueden el presente y el futuro, ¿verdad que sí? Y ni tampoco cumplir todos los planes tal cual, sino esa, digamos, esa característica es solamente la tiene Dios. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo también para comparar y contrastar, tomando también la triple aplicación. Cuando nosotros hablamos sobre la triple aplicación es que tomamos dos elementos de la historia o líneas para poder entender una tercera, de la cual no tenemos información. Y ya vamos a dar los ejemplos. Cuando nosotros también hablamos de triple aplicación, es para descubrir la información que no se tiene, la información que está oculta. Aquí también podríamos hacer una lectura inferencial sobre cuando nosotros aplicamos la triple aplicación. O sea, vemos cuáles son las características de la primera línea con la segunda línea para encontrar o deducir cuáles serán las características de la tercera línea. Vamos a ver en 2 Corintios 13:1. Primera de Corintios, ¿qué, hermana? 13, capítulo 13, versículo 1, 2 Corintios.
Hermano Eduardo, ¿podría leerlo, por favor? Sí, cómo no. ¿Podría reiterarme el capítulo que no lo encontré? Capítulo 13, versículo 1 de Esta Segunda es de la tercera Corintios. vez. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Bueno, entonces acá encontramos uno de los versículos que nos soporta a nosotros la triple aplicación, porque nos está diciendo en boca de 2 o 3 testigos se decidirá cada caso. En boca de 2, para poder definir qué sucederá con el tercero, ¿cierto? Ahora nosotros seguimos leyendo y dice, he dicho antes y ahora lo repito como si estuviera presente. Ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Entonces acá nosotros estamos viendo a Pablo, que Pablo es el que está escribiendo esta carta, ¿sí? Y les está diciendo a los corintios de que es como él procedió la primera vez y la segunda vez también, que esperen el mismo proceder que él tuvo, ¿no?, en esas 2 primeras veces. ¿Sí? Esa es, digamos que ese es un ejemplo como para entender la triple aplicación y lo vamos a utilizar para comparar y contrastar los siguientes ejemplos. Podemos hablar de los 3 Elías. Ahí vamos a tomar, tomar 3 características de los 3 Elías. Cuando nosotros hacemos, la comparación, buscamos al primer Elías, y buscamos al segundo Elías para así mismo obtener la información del tercer Elías. Tenemos el primer Elías, según la información que nosotros tenemos, el primer Elías, ¿dónde lo encontramos? El rey en ese tiempo, reinando cuando estaba el primer Elías, ¿quién era? Acab. Acab, muy bien. ¿Y en el del segundo Elías? Me atrapaste. Hola. Hola. ¿Puedes repetir la pregunta? Quizás no te escucharon. Ah, ok. Estamos hablando del primer y del segundo Elías, ¿sí? El reinado, digamos que el rey en la época del primer Elías era Acab, ¿cierto? Y del segundo Elías era... Okay, sí. No escucho, Okay. perdón. Herodes, Herodes, Elías y Salomón, ¿no? Bueno, Marco, usted sabe la respuesta. Colabore. Me parecía que estaban respondiendo ahí, pero que no funcionó. Concluimos que Bueno. es el rey Herodes, ¿sí? Sí, bien. Así es. Entonces, Sigue nomás. sí, cuando nosotros entramos a hacer la comparación, vemos que ambos estaban ubicados en un espacio de tiempo donde había un reinado, ¿cierto? En el primer Elías era Acab, en el segundo Elías era Herodes.
La esposa de Acab era Jezabel y la esposa de Herodes era Herodías. Tenemos también donde encontramos la comparación, donde encontramos los falsos profetas y los comparamos con Salomé. ¿Sí? Vamos a ver también otras características de los 3 Elías cuando entramos a compararlos. ¿Sí? Tenemos la reforma en el vestuario y la reforma en la alimentación que encontramos en estos cuando los comparamos. En el primer Elías vemos en Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 8. Segunda de Reyes, ¿qué hermana? Qué pena. Capítulo 1, versículo 8. Hermana Cindy, ¿será que podría leerlo? ¿Qué versículo es? El 8. No, lo tengo que quitar ahí. Dime otra vez todo el pasaje, hermano. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Ellos le respondieron, era un hombre velludo que tenía ceñido un cinto de cuero a la cintura. Ahora préstame el celular. Ok. ¿Cómo te pone foto? Aquí nos está hablando entonces de la vestimenta, ¿cierto? Cuando vamos al segundo Elías, que es en Mateo 3:4, que conocemos por segundo Elías a Juan el Bautista. Leo. Sí, señora, siga. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Así es. Entonces, en ambos Elías encontramos que ambos han tomado o han hecho una reforma en la vestimenta, independientemente del tiempo en el que se encontraban, porque eran hombres que se vistieron completamente diferente a como estaba planteado en ese entonces, en la época. ¿Sí? Y ya cuando nosotros hablamos del tercer Elías, que quién sería el tercer Elías, ya es lo que nosotros hemos conocido en los estudios. Nosotros. Sí, señora. Entonces, ahora encontramos la reforma en el vestuario o en la vestimenta, ¿sí? ¿Cuál es la reforma que nosotros tenemos ahora en cuanto a la igualdad, verdad? Que debe ser saludable, debe ser modesto, que debe cumplir con las necesidades de ser práctico y también que debe tener las características de acuerdo al clima y a las costumbres, ¿cierto? Esa sería, digamos, como un ejemplo de comparación, ¿sí? Y utilizando también la triple aplicación para poder encontrar la información que no tenemos o que no se nos proporciona como tal. Lo mismo hemos hecho en nuestro movimiento con las 3 guerras mundiales, en donde nosotros tomamos 2 elementos que conocemos para poder sacar la información de algo que es desconocido, ¿sí? También lo hemos hecho en la aplicación con la ley dominical, ¿sí? Que tenemos la primera en 1850 y allí nosotros miramos
que la ley dominical como tal se constituyó en destruir los derechos constitucionales de los negros. Cuando la comparamos con la segunda línea, miramos que en 1888 hubo la unión de la Iglesia con el Estado. Y en la aplicación estamos comparando una con la otra, pero en la aplicación también utilizando la triple aplicación, vemos ya que en nuestra historia, cuando combinamos las dos características de la primera y la segunda, de la ley dominical, resulta una unión entre la Iglesia y el Estado, que va a traer como resultado una legislación que vaya en contra de los derechos de las minorías que hemos estado estudiando. Quisiera preguntar, ¿hay alguna pregunta al respecto de esta tipología? Y si de pronto alguno de ustedes podría ilustrarla de otra forma que se pudiera entender, pues el micrófono pienso que está abierto, lo podemos hacer. Yo tengo una pregunta. Cuando nosotros hacemos comparación y contraste, tiene que ser de temas totalmente diferentes. O sea, me refiero a que, digamos, yo puedo tomar el versículo, el mandamiento no matarás, pero puedo buscar en aplicaciones que no solo es no matar a alguien. Yo puedo utilizar eso, puedo usar comparación y contraste respecto a eso. ¿Sí me hice entender? No mucho. Si pudieras explicarme un poco más el ejemplo que estás poniendo. Por ejemplo, el no matar es, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero comparar el no matar proféticamente y moralmente. Eso serviría para hacer una comparación y un contraste. Pues pienso yo, si alguien me corrige o si alguien tiene algo que incluir a la explicación, pienso yo que cuando nosotros aplicamos la comparación y el contraste es para mostrar las diferencias entre los dos elementos o las dos ideas. En este caso, tú estás poniendo como ejemplo el mandamiento de no matar, ¿cierto? Tendríamos que hallar entonces las diferencias que hay entre esas dos, entre no matar, ¿cierto? Y cómo se vendría aplicando a través de la Biblia, ¿verdad? Pero entonces eso debería tener una finalidad. Ok, hermano. El hermano Jorge está pidiendo la mano para hablar. Sí. No, disculpen, metí los dedos mal. Disculpen. Yes, entonces puedes continuar. Ah, bueno, perfecto. ¿Así en el ritmo que vamos bien? ¿O vamos muy despacio? ¿O vamos muy rápido? Yo opino que pues estamos bien. Sería pues también muy chévere o muy bueno que tuviéramos las diapositivas, pero por problemas no pudimos, pero pienso que este tema también se podría como dividir, porque creo que aún faltan muchas tipologías, ¿no? Sí. Sí, así es.
Bueno, hermanos, nosotros aquí continuaríamos con la tipología de natural y espiritual, pero quisiera contar con ustedes y saber, porque ya ha pasado una hora desde que nos conectamos, ¿sí? Y pues estuve leyendo los mensajes que pusieron en el grupo donde estamos todos, en estudios proféticos, en donde unos pedían que por favor pues se hiciera más o menos el estudio de una hora. Quisiera saber si continuamos o dejamos las otras tipologías para el próximo estudio. Lo digo porque en otros lugares ya está muy tarde, pienso yo. Sí, eso está bien. Así está planificado y así creo que las personas también organizan su tiempo, que tenemos una hora de presentación más o menos. Entonces yo sugiero que interrumpimos la presentación aquí y te daremos otra presentación, ¿no es cierto? Para continuar. Sí. Me gustaría que antes de cerrar pudieras hacer una conclusión de ambos, porque hay personas que estaban en la presentación que tuvieron un problema con audio y no pudieron entender la idea. Entonces me gustaría que hagas un resumen de las dos tipologías que presentaste, así concretices una conclusión de cada una. De la justaposición y de la comparación y contraste, ¿sí? Sí. Bueno, entonces nosotros habíamos hablado en la justaposición, ¿sí? Que pues es una técnica literaria y que para eso es importante que nosotros aprendamos a manejar todo lo que tiene que ver con la gramática de nuestro lenguaje del castellano, para que podamos entender un poco más en qué consiste esta justaposición. ¿Ya? La justaposición es traer dos elementos que estén cerca o que estén juntos, ¿sí? Cuando ellos están juntos, vamos a encontrar diferencias y similitudes, ¿sí? Nosotros pusimos varios ejemplos, entre ellos estuvo el ejemplo del imán y estuvo el ejemplo de los barcos de guerra. Me gusta mucho el ejemplo del imán. ¿Por qué? Porque el ejemplo del imán nos permite darnos cuenta de que sí vamos a encontrar diferencias y similitudes. Eso es justaponer. En el momento en que tú pones los imanes, ¿sí? En contraposición, perdón, juntos, ¿verdad? O uno frente al otro, ellos se van a repeler cuando tienen, digamos, la misma carga hacia el mismo lado. Pero si tú los volteas, ¿verdad? Ellos van a atraerse entre sí. Entonces, en el caso de que cuando se repelen es porque vamos a encontrar diferencias y en el caso donde se atraen es porque se van a encontrar similitudes. Ya habíamos puesto el ejemplo del rey del norte y rey del sur. Una de las similitudes entre ellos es que ambos son reyes, ambos tienen poder, ambos tienen reinos, ¿verdad? Ambos tienen un territorio donde gobiernan. Sin embargo, cuando nosotros vamos a mirar cuáles son las diferencias entre ellos dos, o sea, estamos haciendo una justaposición porque estamos utilizando estos dos personajes para encontrar diferencias y similitudes. Pero entonces, para poderlos hacer, tenemos que ponerlos uno junto al otro. Si nosotros los ponemos aislados, nunca vamos a encontrar cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes. Entonces, ya hablamos de las similitudes y las diferencias serían que uno está como el rey del norte en la unión de la iglesia con el Estado y el rey del sur es el Estado sobre la mujer. ¿Sí? Eso sería como una breve explicación. Cuando nosotros hablamos de la comparación y el contraste, ¿alguien quiere participar?
Lo que pasa es que hay una hermana que no sé si es que tal vez no sabe utilizarlo, pero ya la he silenciado, pero vuelve a activar el micrófono. No sé si son por problemas técnicos de ella, pero no. Sí. Bueno, esperemos que se le pueda solucionar pronto para que pueda participar. Cuando nosotros hablamos de comparar y contrastar, es reunir las cosas, perdón, reunirlas y determinar en qué acuerdan y en qué desacuerdan, ¿sí? Cuando hablamos de comparar, cuando hablamos de contrastar, es poner en oposición diferentes cosas o cualidades. ¿Ya? Nosotros hicimos una aplicación para, digamos que poner en ejercicio esta tipología, que fue Mateo 13, 31 al 35, en donde encontramos semejanzas o similitudes en cuanto al reino de Dios con el grano de mostaza y con la levadura, ¿sí? En donde encontramos que, digamos que el punto de comparación acá o el punto neurálgico es el crecimiento. Se compara el reino de Dios con la levadura y el reino de Dios con el grano de mostaza, pero precisamente para ilustrar el crecimiento del reino de Dios. Aunque son dos cosas diferentes, tanto la levadura y la mostaza, ambos tienen la característica del crecimiento. También lo utilizamos conforme a la triple aplicación, la comparación, igual el contraste con los 3 Elías. No la estudiamos a profundidad en las 3 guerras mundiales y también hablamos sobre la ley dominical, ¿sí? En donde pusimos, digamos, en el caso, un ejemplo, en el caso de la ley dominical, pusimos la primera ley dominical, ¿verdad? Junto a la segunda ley dominical para poder inferir cuál era la tercera ley dominical, o digamos las características de estas leyes dominicales nos iban a nosotros a dar o nos dan las características de la tercera ley dominical. O en la tercera línea donde está ubicada. Bueno, entonces para nosotros poder encontrar, digamos, esas características tenemos que comparar y contrastar. Si comparamos cuáles son las características de la ley dominical, podríamos llamarlo la primera, que fue en 1850, con las características también de la segunda, que fue en 1888, y la de la tercera, pues que es en nuestra historia. ¿Sí? Entonces, al tomar las características, nosotros vamos a ver que vamos a utilizar la comparación y el contraste, porque van a haber similitudes, pero también van a haber características que van a estar en oposición las unas con las otras. Entonces, ¿qué hacemos acá para hacerlo de la triple aplicación? Simplemente lo que cogemos en estos momentos son las similitudes para poder hacer o para poder descubrir la información que no nos dan o la información que no tenemos en estos momentos para poder llegar a hacer esa triple aplicación. Ese sería como el resumen de las dos. Sin embargo, pues los invito a que entre todos nosotros estudiemos un poquito. Voy a compartir las diapositivas apenas tenga el internet un poquito más rápido porque la verdad no quiso cargar. Para que nosotros podamos tomarlas y de allí pues empezar también como a consultar un poco más. Y bueno, pues quiero también compartirles de que pues estoy muy contenta de que estemos reunidos. La verdad pues en algún momento deseé que fuera así. Muy contenta en que todos nosotros nos estemos alimentando los unos a los otros. Y bueno, pues espero que esta exposición haya sido para crecimiento de todos nosotros. Y como les vuelvo a reiterar, pues yo también soy una estudiante, también estoy aprendiendo
Y bueno, la idea es que pues dejemos un poco la timidez y para la próxima podamos participar con mucha más amplitud, ¿cierto? Porque muchos de nosotros hemos estudiado estos temas y tenemos nuestros conceptos, hemos adquirido los conceptos y es bueno que los expongamos, que los debatamos un poco para poder tener todos un mismo sentir y un mismo pensar de acuerdo a estos conceptos que nos hacen uno como movimiento. Pues hermanos, no me queda más sino darles las gracias por haber asistido al estudio de hoy y bueno, pues con la ayuda de Dios nos vemos mañana nuevamente en los siguientes estudios y la programación que está hecha para, pues, para el Santo Sábado. Amén. Así que vamos a orar. ¿Qué tal, hermano César? ¿Podría darnos una palabra de oración, por favor? Jessica. Señora. Antes de la oración podríamos, bueno, no sé, para ustedes me imagino que ya es sábado. Para mí recién va a empezar. Si cantamos algo, sábado juntos. Ay, sí, sería lindo, sí. Ok. Disculpa, hay un problema. Cuando se canta por dilatación del sonido, no va a ser unísono. Hace toda una confusión, lamentablemente. Mi idea era cantar, Jessica, o alguien. Los demás en su casa nos pueden seguir con el himnario. Sí, claro. está bien. Tenemos una pareja, tal vez uruguaya, que quiere dirigir el cántico, entonces. Oh, me encantaría. Hermana Graciela. Nos dirige el cántico 129, Canto el Gran Amor. Bueno, a ver, déjame agarrar el himnario que no lo tengo, no contaba con eso. Espérenme un segundito que agarro el himnario. Ok, los dos nos van a acompañar. Gracias. Ellos son hermanos de Uruguay, tienen una muy linda voz, nos agrada mucho escucharlos. Y los invito a todos a acompañarnos en el himnario entonces, en casa, número 129, perdón, en el antiguo y en la aplicación es el 107. ¿Canto el Gran Amor? Canto el Gran Amor. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá y en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, por mí lloraba él, y antes que sufriera orar, él por mí juntó la hiel. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio profundo y santo amor que del mal me rescató, aliviando mi dolor.
al amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, ¿cómo puedes tanto amar? Yo, Señor, me rindo a ti. Hazme pues mi amor mostrar, tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Amén. 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 Entonces, hermano César, cierra con una oración. A él le habías pedido, ¿no, Jessica? Ah, sí, señora. Ok, gracias. Hola, hermano Jorge. Hola, sí, estoy acá conectado. Sí, señor. ¿Oro yo? Sí, señor. Muy bien. Señor y Dios Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque cada día tú nos enseñas más y podemos estar reunidos por intermedio de este, que es el instrumento que tú nos has dado en estos momentos, Señor. Bendice tu santo día, Señor, y haznos entender más de tu palabra. Dejamos todo en tus manos, pidiendo perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros errores, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.